Su marido se fue al extranjero para darles una mejor vida. Un día no regresó más. Tiempo después, descubre por qué. Charlie Hernán había llegado al lugar de la cita sabiendo que su padre se lo había prohibido. Caminó cerca del lugar donde había quedado con el joven que le había propuesto huir con ella. Él lo había planeado por más de 3 meses desde la escuela. Una semana antes de terminar la secundaria, ella lo había conocido. Durante el recreo se encontraban en el cafetín de la escuela. Allí pasaban los 15 minutos completos que les daban para respirar un poco antes de volver a retomar las clases nuevamente y luego ir a casa. La nostalgia la había invadido no solo porque dentro de poco se iría a vivir lejos de su casa, sino que no volvería a ver a sus compañeros nuevamente. Pensamientos con aires de recuerdos le sobrevenían al ver a sus amigas bromear entre ellas. El salón de clases lucía algo apagado. Solo había tenido clases de instrucción para la fiesta de promoción y graduación. Ese día las camisetas blancas de la escuela estaban llenas de garabatos, nombres, firmas y dibujos que acreditaban de alguna forma que muchos se habían conocido y luego despedido. Todas hablaban de ir a la universidad tan pronto terminase el año de la escuela, pero Charlie no. Ella guardaba silencio. Cada cierto tiempo su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en su cuello, en la lengua y último en los ojos. La razón por la que estaba así, con sentimientos encontrados, era difícil de descubrir por sus compañeros. Charlie incluso tenía a su mejor amiga Rafaela Collantes, la más popular del salón. Ella se le había apegado para ganar su popularidad, pero luego descubrió que no le era de mucho beneficio ser popular. La popularidad traía problemas y no había privacidad. Además, había probado la fidelidad de Rafaela. Su capacidad de guardar secretos era muy buena, pero no tan buena como para no hablar en caso que ella desapareciera del pueblo. No, claro que no. Por esa razón, se estaba comiendo el sentimiento de culpa de fugar de casa con Prat Ventura, el amor de su vida. Este muchacho había planeado irse de la escuela apenas la terminara. Lo había planeado con anticipación, 3 meses antes, incluso sin saber que conocería a Charlie. Prat Ventura era muy sabio e inteligente, sin embargo, no tenía respeto por nadie más que por Charlie. No obedecía a los maestros, pues se guiaba de su propio criterio y conocimiento que había logrado al estudiar duro los libros en la biblioteca. Ningún profesor había podido descalificarlo, pues sabía muchas cosas. En clases no prestaba atención, se la pasaba bostezando y poniéndole apodos a sus amigos. También le gustaba escribir y plasmar sus proyectos con lápiz y papel, mientras que el profesor se esforzaba porque éste prestara atención. Sin embargo, en conocimiento tenía el promedio más alto del salón y de la escuela. El pueblo de Charlie Hernán quedaba a más de 10 kilómetros y había sido una necesidad que ella tuviera una bicicleta para llegar a la escuela. Prat Ventura, el joven que le había llevado a cometer tantas locuras, con mucho esfuerzo y trabajo, se la había comprado. Aparte de esto, Prat Ventura había trabajado tanto que le había dado como para comprar una motocicleta. Le pidió una parte de terreno en el campo para que pudiera empezar su proyecto de construcción de su nuevo hogar. Él en ocasiones faltaba a clases. Sin embargo, eso tampoco le restaba en su promedio, pues él cuando quería se amanecía estudiando, haciendo los trabajos que le dejaban, y los profesores lo sabían. Prat en la escuela tenía un libro que enseñaba todo sobre agricultura. Durante el año, los días que había faltado, se la pasó sembrando árboles frutales en donde eran sus tierras, hortalizas que en conjunto reunía para llevarlos y venderlos en el mercado de aquel pueblo. Así, había logrado ahorrar una cantidad de dinero que a su edad era demasiado. Se lo había mostrado a Charlie y le había dicho que no dudara en escapar con él tan pronto terminasen las clases. El padre de Charlie no la dejaba ni salir ni a la tienda.
En lugar de eso, su hermano menor, Joel, iba a la tienda. Pratt lo había encontrado en la bodega un día y había intentado sobornarlo con el fin de que le alcanzase una nota para su hermana. Pero el muchachito, con tan solo 9 años, era intrépido y muy sabido. Casi había estado a punto de ceder ante el soborno de Pratt, pero le temía a las golpizas de su padre. Golpizas que, por cierto, Charlie también recibía. «Ella es mi hermana y tú no te la vas a llevar. Ya mi padre te lo ha dicho, no te quiere volver a ver», le había contestado. «Y si me vuelves a ofrecer dinero, le diré a mi padre que andas cerca de mi casa y le diré también que fuiste tú el que le compró la bicicleta y no que Charlie se lo ganó en un sorteo en la escuela». Tenían tan solo 16 años cuando lo habían planeado. Para Pratt, Charlie era el amor de su vida y nada cambiaría eso. Los minutos se hacían eternos. Charlie se sentó en la banca de aquel parque, la cual apenas tenía una tabla que era sostenida de la estructura de metal vieja y oxidada. ¿Dónde estaba Pratt?, se preguntaba. El sol le daba en toda la cabeza. Era casi la hora de salida. Dentro de poco los niños y jóvenes saldrían de la escuela. Algunos de sus compañeros la verían sentada y con un maletín y le darían aviso a su padre si la descubrían. ¿Dónde estaba Pratt? El aire veloz golpeaba las copas de los árboles por arriba y arrasaba las hojas por debajo, al ras del suelo. Una mariposa se había posado en su bolso, el bolso de viaje, el único que tenía. La vista no le fallaba. Era una mariposa del campo en medio de la ciudad. Parecía indicarle el inicio de una aventura que no tendría fin. Tomó aire nuevamente. De casa había salido a las 7 en dirección a la escuela, al último día de escuela. Había sido bueno para ella, que siempre había hecho sus cosas sola, e incluso preparaba el desayuno para ella y para su hermanito y para el gruñón y abusivo de su padre. Los latidos de su corazón y su respirar la ensordecían cuando no encontraba en qué pensar. ¿Qué habría pasado con Pratt? Ya llevaba 1 hora de retraso. Se suponía que el plan era huir al campo y empezar una nueva vida en Querétaro. Estaba algo lejos de la capital, pero con el amor que se tenían, les había alcanzado para visionarse juntos en aquel lugar, en una casa en el campo, con sus hijos y Pratt trabajando en él. Vendrían los camiones recolectores de frutas y les pagarían. Pratt era dueño de más de 3 hectáreas de tierra, que al morir su madre, ella se las había dejado. Pratt era el hijo de un campesino también. Su padre así lo había criado. Como no tenía amigos, había viajado de Querétaro a la capital, aventurándose a vivir incluso en las calles. Pero vivía en la capital, pues su padre allí tenía una casa que, aunque era precaria, le daba cobijo mientras terminaba la secundaria. Pratt había trabajado y comprado su uniforme, y así se pagó su inscripción a la escuela donde Charlie llegó a estudiar luego de que su madre había fallecido también. Las sirenas de la escuela más cercana sonó indicándole que ya el recreo había pasado. Su corazón desfallecía. Miraba a su alrededor y procuraba mantenerse seria y relajada. Pero era imposible ya. ¿Pratt se había arrepentido de huir con ella? ¿Lo que habían hablado la noche anterior realmente no había valido nada? Se preguntaba mientras intentaba contener el llanto y sus pensamientos que el amor de Pratt había sido solo una ilusión. ¿Cómo había podido ser tan ilusa y confiar en las palabras de un niño que no se sabía gobernar a sí mismo? «Tomas tus mejores vestidos, un par de sandalias y me esperas en el Parque San Juan, ¿ya?» «Sí, amor, estaré allí puntual. Si hay panes, traes, de seguro tendré hambre. El bufón de Basilio, mi hermano, siempre se come mis galletas. Es una tortura vivir con él. Pero mi padre lo ha enviado y no puedo hacer nada. Él irá a la universidad. Pero yo seguiré el destino que mi madre ha trazado hace tiempo. Seré campesino, así como mi padre también. Me imagino, amor, pero cuando vivamos juntos no habrá nada ni nadie que nos impida tener nuestras cosas.
Sí, mi rosa del campo, yo trabajaré duro y compraremos todo. ¿Pero empezaremos desde cero? Sí, mi amor, no te preocupes. Mi papá me dejó una choza. Allí dormiremos unos días hasta que pueda vender la primera cosecha de duraznos. Yo he estado faltando a clases para ir allá y preparar todo lo que pueda. Mientras recordaba la conversación, las palabras y sonidos resonaban haciendo eco en su cabeza mientras volvía en sí. Charlie no soportó más y minutos después de respirar profundo se quebró. Las lágrimas le invadían. El cierre de su mochila se le hacía borroso. Dejó el paquete de galletas que se suponía que sería para el viaje y, tratando de pasar la galleta que masticaba, se puso de pie y emprendió la marcha de regreso a casa. Pratt no había llegado y no había más que hacer. Era todo. Su padre la acabaría al saber que había faltado a la escuela, además de notar que había metido ropa en su mochila en vez de sus cuadernos. Pero lo que le aseguraba una buena paliza sería la carta que le había dejado en la mesa, despidiéndose y diciéndole que ya estaba harta de sus maltratos y de sus abusos y que se iba a empezar una nueva vida con Pratt, el amor de su vida. Tenía el corazón hecho pedazos. Después de tanto planear y esperar, el día había llegado y Pratt no se presentó por ningún lado. Pateó una botella de vidrio que algún insensato había dejado en el parque contiguo al que ella había estado, un parque de niños. Todo dejó de tener sentido ya. Luchaba para no voltear por última vez en vano, pero aún así lo hizo. Secó sus lágrimas y empezó a caminar arrastrando una vieja maleta que le había pertenecido a su madre. El sonido de la sirena dio aviso que en breve saldrían sus compañeros. Era el último día de clases, la única oportunidad de huir. Aceleró el paso, bajó la vereda del parque. La caminata le parecía eterna, pero al final sabía que llegaría a casa. Estaba por voltear la esquina. Entonces se detuvo por última vez. Cierta esperanza, cierto aire de él podría estar allí, la hizo voltear. Por favor, Dios mío, por favor. Apretó los ojos cerrándolos primero y los volvió a abrir mirando en dirección a la banca donde había estado esperando a Pratt. Pratt no estaba por ningún lado. Pero en el fondo de la calle contigua al parque, apareció una sombra de lo que podía ser un muchacho corriendo. Había llegado a sus oídos como una voz suave y apacible. Le había traído el alma de nuevo al cuerpo. ¡Charlie! ¡Charlie! La silueta se aproximaba mientras ella, algo incrédula todavía, secaba sus lágrimas y no podía creer. Se reponía de la agonía que había supuesto esperarlo. El encuentro en medio de la calle, desierta aún, se llenó rápidamente por los ladridos de los perros. Fue más que romántico y se respiraba alivio con todas las expresiones. Charlie lo abrazaba como nunca antes y estaba a punto de reclamarle su tardía llegada, pero en medio de los suspiros de alivios y besos, un bullicio se avecinaba. Parecía un alboroto de aves, pero más bien eran los cuchicheos y griteríos de los muchachos que salían de la escuela, el último día de escuela. Se tenían que dar prisa. Nadie podía saber que ellos habían huido juntos, no si dentro de ellos estaban vecinos de Charlie. Corrieron hacia el camino que conducía hacia la salida del pueblo. Allí se embarcarían en un expreso que los llevaría a Querétaro, el lugar donde empezarían sus vidas lejos de la malicia de la ciudad, pero sobre todo del padre de Charlie, quien en ese momento, al instante, se daba por enterado que su hija no estaba en casa y que además, en ese mismo momento, se daba por enterado que su hija no había ido a la escuela, había leído la nota donde Charlie le había dejado en claro que eran sus maltratos lo que le había llevado a tomar esa decisión. Allí se encontraban ahora. Tenían el sudor en la frente y recorriéndole por las patillas hasta llegar al cuello.
sobre todo a Pratt, quien cargaba la mayoría de cosas. Eran las 12:30 pasado el mediodía. El expreso llegaba a 12 p.m. Estaban en el lugar con ventaja de unos minutos, casi y no habían llegado, pero allí estaban. Así llegó el expreso. El chofer atracó para ayudarles con los equipajes y así tomaron asientos. Solo 2 minutos después, su rabioso padre se puso de pie en el mismo lugar donde Charlie y Pratt habían estado esperando el expreso. El hombre hacía puño maldiciendo a Pratt: «Te voy a encontrar, maldito, y cuando lo haga, te enviaré al infierno». Después de esto, escupió y lleno de ira, se fue a la comandancia a pagar sobornos a los policías para que le ayudasen a encontrar a su hija. «Es menor de edad y ese maldito se la ha llevado», decía. Allí en la estación, él tenía amigos, pues este había sido agente policial, pero lo habían expulsado y dado de baja por mala conducta y porque le había pegado al comandante. «No me cansaré de buscarlos». «Ay, no sabes la tunda que te espera, Charlie. Me vas a conocer». El viaje duró 4 horas y media. Salir de la capital no fue tan difícil, porque el pueblo quedaba a las afueras de Ciudad de México. La paz que sintieron fue tan así que ambos durmieron y fueron despertados por el mismo chofer. Habían llegado. Tocaba tomar un taxi a la salida del centro poblado para luego, en caballo, llegar a la chacra de Pratt. Al parecer se habían salido con la suya. A lo lejos se veía una choza en el borde de un campo sembrado de hortalizas. El lugar era hermoso. Un riachuelo cruzaba las tierras de Pratt y alrededor de un valle que emergía de los bosques y las montañas aledañas. Los días no podrían ser de lo mejor. Era sorprendente cómo el primer día dejaron sus cosas en la choza, corrieron hasta el pequeño riachuelo y en un lado que había una poza, tomaron un baño juntos. La naturaleza los envolvía y así empezaron la aventura de vivir una nueva era, una en la que no habría gritos, abandonos, tristeza ni pesar infringido por alguien más. Eran dueños y amos de su destino. Unos años después, tuvieron a su primer bebé, Bartolomeo, el nombre de un apóstol que habían leído en una Biblia vieja perteneciente a la madre de Pratt. Los principios y enseñanzas que allí aprendieron les bastó para hacer de su mundo pasado un mundo nuevo y mejor. Los días, meses y años transcurrieron y así llegó su segundo hijo. Tenían todo lo que necesitaban y si algo de dinero hacía falta, Pratt sabía cómo vender sus frutas y hortalizas. Realmente era un lugar de ensueño en el que podían diseñar su propio futuro y el de sus hijos. Sin embargo, pronto una crisis se avecinaba. En la radio habían dicho que la delincuencia crecía cada día en el pueblo y aunque ellos vivían lejos, pronto de alguna forma los alcanzaría la necesidad. Pratt se comunicó con su padre para ver si se verían afectados, y realmente ellos tenían alimento y algo de dinero, con lo que construyeron de a pocos una hermosa casa, pero en ocasiones sus hijos se habían enfermado y habían tenido que vender mucho más de lo acostumbrado para poder adquirir medicamentos y asistencia médica, además de que necesitaban ropa, dinero para seguir construyendo sus casas y otras cosas. Una noche a la luz de un fogón, Pratt y Charlie se sentaron a pensar sobre lo que habían logrado. Determinaron que el dinero era más que importante. Necesitaban combustible para sacar la mercadería. Además, que distribuirlas significaba un gran esfuerzo. Pratt había escuchado que muchos se iban a los Estados Unidos, que tras la crisis que atravesaba el país por la inflación, muchos emigraban hasta allá. El dinero de ese país valía mucho más que cualquier moneda mexicana. Solo unos cuantos dólares le habían permitido a un primo de Pratt construir su casa, enviar a sus hijos a la mejor universidad y darle una mejor vida a su familia. Con mucho pesar, después de nunca haberse separado,
Ambos acordaron que finalizando el año tendrían el dinero para que Pratt se fuese y trabajase allá por un año, al menos hasta que la crisis terminara. Un año había sido el plan. El tiempo llegó y la despedida fue más que dolorosa que un padre y una madre podrían pasar. El padre de Pratt acordó estar pendiente de los hijos de Pratt, así como de su esposa, y era su esposa, pues se habían casado apenas ella cumplió los 18 años. La ceremonia había sido sencilla en el campo, pero eran marido y mujer ante la ley. Pratt partió con los nervios de punta y el corazón hechos de hierro. No quería quebrarse frente a los niños. Tenía una meta, un objetivo. Los 10 años que habían vivido junto a sus hijos en el campo habían sido de lo mejor, pero tenían que sobrevivir a la crisis que muchos enfrentaban yéndose del país para enviar dinero del extranjero. Las cartas llegaban con regularidad al buzón del pueblo, y hasta allá, cada semana Pratt les enviaba el dinero que ganaba. Primero trabajó en una empresa de conservas de fruta, luego en un restaurante y así anduvo buscando mejores opciones. Tal y como él se lo detallaba en sus cartas, Basilio, el hermano mayor de Pratt, solía visitarlos en el campo con regularidad y le escribía a Pratt sobre la construcción de su casa. El diseño de ambos de su casa en el campo incluía una habitación extra aparte de la matrimonial y la de sus 2 hijos. Pratt había pensado en que su padre pasaría sus últimos días con él, al menos viviría allí con ellos cuando sus fuerzas ya no le diesen más. Pero 2 años habían transcurrido y los planes se habían modificado un poco. Pratt sabía que la crisis no había terminado y una segunda sequía había arrasado con gran parte del cultivo. Por eso, había prolongado su estadía en los Estados Unidos. En sus cartas le contaba que muchos hombres del pueblo habían llegado a donde se encontraba él, en Idaho. Trabajaba en diferentes granjas y allí se había encontrado con muchos conocidos, compatriotas de él y vecinos también, igual que sus amigos. La información del empeoro de la crisis llegaba con los migrantes. En medio de las circunstancias, un día el padre de Pratt iba a ver a sus nietos al campo, a casa de Charlie, cuando una tormenta lo sorprendió en el camino. La moto en la que viajaba resbaló y fue a dar al vacío, terminando con la vida del padre de Pratt. Basilio, su hermano, tuvo que hacerse cargo de muchas cosas que su padre había dejado inconcluso, como por ejemplo la construcción de la casa de Pratt. Justo la habitación donde se suponía que el padre de Pratt pasaría sus últimos días. La noticia, como imaginamos, fue una daga fría al corazón de Pratt, quien lloraba al no poder volver a México por falta de dinero y sabía que, estando de ilegal, no sería fácil regresar y enterrar a su padre y volver así nada más aún cuando sus hijos estaban adolescentes ya y con gastos de universidad dentro de poco. Qué difícil situación tener que enterarse así de la muerte del hombre que se había hecho cargo de él tras el fallecimiento de su madre. Pero la vida tenía que continuar, la esperanza tenía que salir a flote. Los años transcurrieron y con ello la crisis se iba disipando. Había sido duro vivir separado de su esposa y sus 2 hijos, quienes había dejado cuando apenas tenían 9 y 6 años. Era tiempo de volver. Tenían ahorros. Su hermano había reanudado la siembra de patatas. El huerto de hortalizas como los árboles frutales estaban de vuelta. El comercio se reanudó. Su casa estaba lista. Una semana antes, Charlie recibió una carta de Pratt. Mi vida, ya es tiempo de volver. Los días han sido duros acá y ya no me importa que me deporten. Te envié todo el dinero posible en la última remesa. Salgo en 3 días a la frontera. Caminaré algunos kilómetros, de seguro haré amigos en el camino y pasaremos allí un buen tiempo, eso es seguro, pero ya me sé todo. No será nada en comparación al tiempo que pasé sin ustedes. Nada me hace más feliz que volverlos a ver. Es mi único motor y motivo. Te amo, en breve estaré con ustedes.
La emoción lo embargaba. Charlie no podía dormir pensando en que pronto vería a su amado esposo, el hombre que la había sacado de una vida mala para darle lo que ahora tenían. Realmente no se había equivocado al elegir ese día huir con él del malvado de su padre. Charlie había calculado la fecha en que Pratt ya estaría en el país y esperaba una carta cuando éste esté en tierras mexicanas. El día llegó. Pratt ya debería estar acá, se decía Charlie, pero no había llegado. Sentada frente a las inmensas tierras que Pratt había trabajado y que también había enviado dinero para sostenerla de las plagas y de la inclemencia del clima, ahora estaba allí, con un cierto miedo que se le hacía familiar. Ese día durmió y soñó con aquella mariposa que desde el campo había venido al pueblo para hacerle compañía mientras había estado a punto de llorar porque Pratt no había regresado en aquella ocasión cuando estaban a punto de terminar la escuela. A la mañana siguiente, era sábado, pensó que quizá Pratt había estado cansado por el viaje. La caminata de la frontera lo había dejado agotado tanto así que no había tenido ánimo de escribirle la carta que había prometido enviar cuando éste estuviera en tierras mexicanas. Era sábado y observaba cómo sus hijos adolescentes descansaban. El mayor le había preguntado por su padre, pero ella no supo contestar bien. Se le ocurrió decir simplemente que Pratt se había quedado en la capital tomando un descanso. Pero los días pasaban. Basilio no sabía tampoco. Nadie sabía nada. La desesperación se apoderó de Charlie. Pratt no se desaparecería así por así, después de todo lo que habían vivido y las ansias que él tenía de volver a verlos. Dejando a sus hijos con su tío, partió a la capital en busca de Pratt. Primero fue a la casa antigua de Pratt, donde había vivido con su padre cuando ellos estaban en la escuela. La encontró cerrada con una cadena. El lugar lucía desolado. No había ni rastros de Pratt, ni por dónde empezar la búsqueda. Se dirigió a la parte de atrás de la casa y todo estaba lleno de maleza. Una planta de maracuyá había invadido todo el techo y no había ni rastro que alguien alguna vez había habitado allí, sobre todo no recientemente. Charlie tenía la locura de ir ahora por aquella agencia de coyotes que había ayudado a Pratt a cruzar la frontera. Llegó a una casa que lucía como una estación para refugiados. ¿Pratt Ventura? No, señora. No sabemos nada de un Pratt Ventura. Al menos no se registró su llegada aquí. Pero alguien tiene que saber. Se supone que él debió llegar hace una semana. Su búsqueda la llevó hasta la frontera, la ruta por donde la mayoría de coyotes cruzaba a los migrantes. Pero nada. Nadie sabía nada. Pratt no había salido de los Estados Unidos. En México no estaba por ningún lado. Charlie envió una carta a su cuñado Basilio, la cual le fue respondida al día siguiente. El correo llegó a la vieja casa de Pratt, sentada en el parque donde una vez se habían encontrado para juntos huir de su abusivo padre. Al querer ponerse de pie para regresar a casa, recordó la vez en la que ella había perdido la esperanza por primera vez en Pratt. Caminó y más de una vez volteó a ver si aparecía como aquella vez. Quería en su corazón fuertemente y hondamente que eso sucediera de alguna forma. Iba a doblar a la esquina y, como la última vez, volvió a sentir los mismos sentimientos de aquella vez. Volteó otra vez y podía escuchar su voz, aquella que una vez le había traído de vuelta el alma al cuerpo. Pero esta vez no sucedió. Pratt no apareció. Sin nada más que hacer, esta vez rompió a llorar en aquella esquina. Su corazón se lo decía mientras por su mente recordaba todo lo vivido. Con el alma derrotada y sin siquiera saber qué había pasado con el amor de su vida, el padre de sus hijos se subió al bus de regreso a Querétaro. Sin Pratt, el mundo tomó otro color.
Los destellos del sol se ocultaban en el atardecer. Le hicieron saber que una luz se había apagado. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Por qué? No lo sabía. Al llegar a casa, no sabía cómo explicarle a sus hijos que su padre no había vuelto a México, o ella no lo sabía. No tenía las palabras. Basilio recordaba muchas anécdotas con su hermano menor. El lugar que había construido para venir y vivir con sus hijos estaba listo. Él había seguido las órdenes de su hermano al pie de la letra. Había observado los dibujos que Pratt le había enviado por correo junto con las cartas y después de hacer dormir a sus sobrinos, sin poder resistir más, rompió a llorar. Las horas se acumularon, los días se apilaron en el calendario, pero así hasta Navidad la tristeza iba menguando, aunque en días importantes dolía mucho en el corazón. Las fuerzas se desvanecían y las lágrimas encontraban curso en los lagrimales de quienes habían amado y amaban a Pratt y no lo habían vuelto a ver. La vida se hizo llevadera. Sin embargo, por la universidad de su hijo mayor, Charlie tuvo que ir a la capital. Como se suponía, los recuerdos la invadieron rápidamente y en medio de su tristeza, decidió pasear por la escuela donde ella había conocido a Pratt. Se encontraba parada cuando alguien se le acercó. ¿Eres Charlie? Hola, sí. La expresión de sorpresa se encendió en Charlie al reconocer a su mejor amiga de la secundaria, Rafaela. Era difícil de olvidar a la más popular de la escuela. Ese día conversaron y el reencuentro fue lleno de muchas historias felices, pero también finales tristes. Envueltas en lágrimas terminaron las dos, pero había algo más que su amiga le diría y ella no se lo esperaba, y era que había visto a su padre. El hombre estaba acabado ya por los años y que su hermano había vuelto recientemente de los Estados Unidos, pero que él había estado en malos pasos y hacía solo un mes había fallecido en una revuelta en la cárcel. Charlie no podía ser indiferente. Recordó a su hermano, pero también a su padre. Ese mismo día en la noche fue por él. Lo encontró sin habla. El anciano la vio y soltó la cuchara de sopa que una vecina le había traído. La vecina, al ver quién era, los dejó solos. Charlie lo vio y recordó lo brutal que había sido con ella, pero ahora lucía indefenso y frágil. Una gruesa lágrima rodó por sus agrietadas mejillas cuando intentaba juntar sus manos como para pedirle perdón. El encuentro fue algo nostálgico, pero sobre todo lleno de muchos sentimientos encontrados. Charlie decidió llevarlo con ella a pesar de todo lo que este hombre le había hecho vivir. El hombre conoció a sus nietos y fue instalado en la habitación que Pratt había construido para su propio padre. Ahora el malvado hombre viviría sus últimos días allí, aunque de malvado no tenía nada ya, pero no hablaba. A Charlie le pasó desapercibido el hecho de encontrarlo así, y ni siquiera preguntó a nadie qué le había pasado. Seguro había recibido su merecido, y que su hermano estuviese muerto era culpa de él, pues éste, cuando había sido joven, se había creído matón, cuando aún estaba con todo su vigor de hombre, pero ahora ya nada quedaba de ese hombre. Los días pasaron y a menudo Charlie recordaba las cosas con nostalgia. Era mucha tristeza que no podía soportar en muchas ocasiones. Le producía congoja la idea de no saber qué había pasado con Pratt, dónde estaba, por qué no había vuelto de los Estados Unidos, y si había vuelto, ¿en dónde estaba ahora? Los años fueron pasando, los hijos de Charlie empezaron a trabajar en sus carreras y asistieron a su madre, a quien a su vez asistía a su padre. Las semanas se iban esfumando y su padre cada vez se ponía más débil, hasta que una noche el hombre agonizaba.
Charlie no sabía qué sentir, pero le predominaba la idea que era su padre y ella tenía que dar lo que ella tenía dentro. Si su padre le había dado golpes, ella tenía que ser diferente, y así lo hizo. La familia estaba reunida pues no había nada más que hacer ante una cirrosis que este hombre había obtenido después de una mala vida que había llevado. Milagrosamente, al verse frente a su muerte inevitable, empezó a hablar ante el asombro de todos. Hija, perdóname. Por favor, dile a mis nietos que me perdonen. Por favor, te lo suplico. Padre, el tiempo ya ha pasado, tu ciclo ha terminado y con ellos tus días de vida. Que Dios juzgue tus actos y Él te perdone. No tengo nada que perdonarte. Lo sé, hija, pero hay algo que quiero decirte. Pratt realmente sí volvió por ti. Charlie ya se iba y lo dejaría morir solo, pues éste le recordaba cuando ella era niña. Pero escuchó balbucear el nombre de quien había hecho posible que el anciano tuviera sus últimos días al menos en compañía de sus nietos y en un lugar decente, la habitación que Pratt había construido para su propio padre, pero que no había podido gozar, pues ahora ninguno de los dos estaban. ¿Qué dices, padre? ¿Deliras? Pratt jamás cruzó la frontera en México. Claro que sí lo hizo, hija. Tu hermano lo encontró. En el camino de regreso a México se habían hecho amigos, pero tu hermano descubrió que era Pratt y le quitó la vida. Pratt está en el desierto de Juárez. ¿Cómo dices eso? ¿Ahora me dices eso? No es posible. Dime que no lo hiciste tú, que tú no lo mandaste a que lo matara. Quiero escucharlo. No te vayas, por favor, dímelo. Lo sé, hija, pero juré encontrarlo. Y así pasó. No puede ser. No puede ser. No te vayas. La escena era desoladora. El anciano, al confesar, dio su último respiro mientras Charlie lo sacudía para que hablase, pero Basilio la detuvo. El hombre expiró y dejó de existir. Había frustración y tristeza extrema, pero también una ligera descarga de paz al saber que Pratt sí había vuelto a México, había cruzado, pero no con vida. El anciano fue incinerado y echado sus cenizas al riachuelo que pasaba por en medio de las chacras de Pratt. Charlie había sido muy misericordiosa con él, porque en el fondo pudo haber sido enterrado en soledad en Ciudad de México. 15 días después, el cuerpo de Pratt fue encontrado en el desierto de Juárez y llevado a Querétaro para ser sepultado junto a su padre y su madre. Muchas veces los inocentes pagan un precio muy alto, pero que sin duda alguna tiene como objetivo fortalecer la fe de quienes lo amaron. Charlie murió a los 86 años, vio a sus nietos crecer y a sus hijos ser buenos padres, vivir una mejor vida, al menos de la que ella había vivido. Dicen que dentro de la podredumbre de la maldad, si al menos hay humedad, luz y tierra, emergerá una planta con un fruto que perdurará por siempre. ¿Qué les pareció esta historia, mis queridos suscriptores y suscriptoras? Realmente me ha llegado a lo más hondo del alma, siempre con un mensaje inmerso en cada historia. Espero que lo hayas captado. Si fue así, déjame un comentario. Con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews, como siempre, trayéndote las mejores historias de mi autoría. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal, Latido de Corazón y Vida.